Muy buenas tardes, comunidad de LinkedIn. Sean bienvenidos a este su espacio y a ti, quien te escucha, líder. Soy Jessica Cerón, experta en atracción de talento, cultura y liderazgo. El día de hoy vamos a hablar de un tema que me apasiona muchísimo, que es cultura organizacional. Para eso tengo un invitado muy especial al cual le agradezco profundamente la apertura a su tiempo y a la agenda. Sé que no es fácil tener estas pequeñas charlas, pero sobre todo muchísimas gracias por este tiempo. Se los presento. Él es Martín Amezcua, director de Capital Humano en Steren, en México. Bienvenido, Martín. Muchísimas gracias por el tiempo y el espacio. No, al contrario, gracias a ti, Jessica. Un placer compartir este momento contigo. Fíjate que estaba yo haciendo un análisis y veía que eres el primer líder, hablando un poco de género, masculino, que me toca entrevistar. He entrevistado a diferentes líderes del área de recursos humanos y han sido mujeres, ¿no? Entonces, creo yo, no sé, bajo su expertise y su visión, que la visión de un líder masculino sí, es muy diferente a nuestra visión como líderes en la toma de decisiones y en todos los procesos de recursos humanos, ¿no? Un gusto tenerte aquí, me siento muy honrada y que seas el primer líder de recursos humanos que yo entrevisto Muchas gracias. con energía masculina. Gracias. Y pues bueno, preparé unas pequeñas preguntas para esta entrevista para conocer un poquito más sobre el líder. Si me permites, voy a entrar con esas preguntas, igual para quienes estén en conexión, si quieren conocer un poquito más sobre el líder Martín, líder de recursos humanos, no las vayan ahí dejando, con gusto se las compartimos. Primero que nada, me gustaría saber, si tú tuvieras la oportunidad de definir tu liderazgo en una palabra, ¿cuál sería? Situacional, Situacional. correcto. ¿Por qué esa palabra? ¿Qué contexto tiene para ti? ¿Qué poder? ¿Qué te define esa palabra como Martín líder? Claro. Bueno, es que creo que depende de las circunstancias, ¿no? Y el liderazgo, no creo que sea, incluso en una persona, ni siquiera creo que tengas un solo estilo de liderazgo. Yo creo que el liderazgo se va adaptando de acuerdo a las circunstancias, al entorno, a las necesidades. Y justo a eso me refiero con situacional, que de repente puedo ser eh, eh, coach, de repente puedo ser eh, muy orientado a los resultados, ¿no? Y depende de las necesidades que puedo adaptarme en ese estilo de cómo dirigir a mi equipo. Ok, cuéntanos un poco más sobre esta experiencia. Antes de Steren, ¿dónde estuviste? ¿Cuál es el currículum que acompaña a Martín? Bueno, digo, mi trayectoria hace bastantes años, pero te puedo decir que ni yo tenía idea que iba a terminar en recursos humanos. Fueron circunstancias que me fueron trayendo hasta acá y hoy lo agradezco y valoro mucho las oportunidades que me han traído hasta este momento. Te puedo decir, bueno, empecé en Grupo Inditex en 2000, no, perdóname, en 1997 con un trabajo en medio tiempo. Finalmente termino mis estudios, brindan la oportunidad de crecer primero en una gerencia de tienda. Y bueno, ahí creo que fue para madurar muchísimas cosas, ¿no? Realmente creo que fue una etapa determinante en mi trayectoria porque fue, pues, dirigir gente, trabajar por objetivos, de cara al cliente, mucho sentido de urgencia y bajo estándares muy altos de operación. Entonces creo que fue una gran escuela esa etapa y finalmente me brinda la oportunidad de arrancar en recursos humanos. Eh, no sé si tiene relación con lo que planteaste al principio. Justo para esta posición de recursos humanos regional, anterior a mí traían personas de otras empresas, 100% recursos humanos, pero no entendían el negocio, no entendían el lenguaje que se manejaba en el retail y en particular en Zara, en Inditex, y eso dificultaba mucho su adaptación a la cultura de la empresa. Entonces, es una empresa muy dinámica, va a un ritmo vertiginoso y no da ese tiempo, no hay esa paciencia para esperar demasiado a que alguien se adapte a esa cultura y finalmente por esa situación deciden traer
de la operación, que conozca bien, ¿no?, el core del negocio. Y bueno, me dan esa oportunidad. Te puedo decir que los primeros 2 años, ¿no?, estuve yo, no me encontraba satisfecho, no sentía que estuviera en el sitio, el rol no lo disfrutaba, pero realmente fue poco a poco y en día a día cuando vi el impacto que podía generar la gente con la que estaba, con la que trabajaba, con la que tocaba trabajar. Y bueno, eso me hizo dimensionar la responsabilidad que tenía y finalmente disfrutarlo, ¿no? Comenzar a disfrutarlo y ahí pues ha sido aprendizaje permanente. Estuve 15 años finalmente en Inditex, luego tuve ahí una pequeña fase de consultoría, también estuve en Forever 21, un paso muy corto, pero también de mucho aprendizaje, una cultura totalmente opuesta a la de Inditex, y pues también para mí fue muy enriquecedor. Y bueno, después estuve en Lumen, empresa del ramo papelero, empresa familiar, muy conservadora, muy tradicional en muchas cosas, muy consentidora con el personal, mucha calidez, una empresa muy, muy cálida con su personal, muy humana. Y bueno, casi 3 años que estoy en Steren, también es una empresa muy similar en ese sentido a Lumen, también es una empresa familiar, también muy cálida con el personal, pero es una empresa pues ya muchísimo más organizada, por así decirlo, ¿no? Tenemos certificación ISO 9001 y bueno, es una gran diferencia y ventaja trabajar con esos estándares en todas las áreas. Entonces, bueno, eso es a grandes rasgos mi trayectoria. No sé, Jessica, si hay algo en lo que quieras profundizar. Oye, qué gran trayectoria y qué importante actualmente que un líder conoce las diferentes áreas o tiene experiencia en diferentes áreas. Eso nos hace rico, nos hace también nivel de liderazgo, tener un escaloncito arriba, a diferencia de quizás algunos otros profesionales que no han estado, no han tenido como la pauta en otras áreas, ¿verdad? Pero para ti esto ha sido lo que ha impulsado tu carrera en el área de recursos humanos. ¿Cómo lo ves ahora? Ahora que tú tiendes a atraer a estos líderes, ¿qué es mejor? ¿Que hayan pasado por diferentes áreas en su trayectoria profesional o que estén direccionados en una sola? No, me parece que justo, posiblemente por la experiencia que yo tengo, me parece que es muy bueno que vengan de otras áreas. Incluso dentro del mismo capital humano, me gusta que si tengo una persona en atracción de talento, haya estado ya también en otras áreas dentro del capital humano, podía hacer compensaciones, podía hacer capacitación. Realmente todo eso te enriquece, ¿no? O sea, al final todo ese aprendizaje te vuelve te vuelve más completo para realizar tu trabajo. Entonces me gusta. Si vienen de otras áreas, creo que también es muy bueno, sobre todo si son áreas que conozcan el negocio, es muy positivo, pero creo que fundamental no es muy frecuente porque se tienen que alinear muchas cosas, pero algo ideal si viniera también de áreas de servicio al cliente, ya que pues, capital humano es un área de servicio al cliente interno muy importante, o la única que realiza este rol de atender al colaborador. Entonces, tener gente que venga de áreas de servicio me parecería fundamental, pues para mejorar la experiencia del colaborador. Ok. Si tú tuvieras algo que corregir dentro de esta trayectoria que nos has compartido, ¿lo harías o dejarías todo igual como ha sucedido? Es muy buena pregunta, muy profunda. Este, no, creo que siempre hay cosas que hubiese evitado, pero que al final aprendí. Entonces, creo que todo está ahí por algo, ¿no? Tanto las buenas experiencias como las malas experiencias, de todas aprendes. Entonces, aunque haya cosas que no me haya gustado, algo aprendí de eso, ¿no? Te podría decir, Forever 21, aunque estuve poco tiempo, me enseñó algo clave, que es entender qué quiere el negocio de ti, ¿no? ¿Qué necesita el negocio de ti? Yo traía el chip todavía de Inditex, ¿no? La cultura, la dinámica, y totalmente distinta a la que ellos tenían en ese momento.
Eh, y bueno, aprendí que eso no es malo, pero hay que tener claridad desde el principio cuando te integras a una organización, qué es lo que esperan de ti, qué es lo que esperan de la posición que vas a ocupar, finalmente, pues para aportar, ¿no? Lo que la empresa necesita y no lo que tú crees que la empresa necesita. Entonces, creo que esto sería algo que por mí cambiaría si tuviese esa varita mágica, pero al final aprendí y ese aprendizaje o esa lección me sirvió en adelante, entonces tampoco estuvo tan mal haberlo vivido. Siempre hay una experiencia que quisiéramos cambiar, no del todo, pero que son las circunstancias, ¿no? Gracias por compartir. Esta última pregunta nos gustaría que la dijeras un poquito hacia esas prácticas que hace Martín en el día a día, que lo han convertido en el líder que es actualmente, para dirigir Steren para sus demás experiencias. ¿Qué lo han formado? Yo diría que es fundamental, y digo, y no es algo que solamente haga, ¿no? Yo creo que es un rasgo en muchos líderes, es la confianza con el equipo, que realmente cuando hay un problema ellos tengan la confianza de acercarte y decirte, me equivoqué, pasó esto, lo vi, y que junto con ellos puedas construir una solución. Creo que lo peor es que no existe esa confianza y que entonces la gente de alguna manera quiere ocultar los errores debajo de la alfombra, ¿no? Barrerlos abajo de la alfombra, y eso es muy peligroso porque finalmente el problema va a mantenerse ahí, muy probablemente crezca y ya cuando lo haga va a ser algo más difícil de manejar. Entonces creo que la confianza es fundamental con el equipo, que ellos puedan acercarse, no plantearme qué problema tienen, ya sea que haya sido por alguna decisión, algo que ellos hayan omitido, o simplemente porque es algo que requiere pensarlo de forma más profunda o de distintos puntos de vista para llegar a la mejor solución. Entonces, creo que eso a mí me ha funcionado, algo que creo que mi equipo también aprecia, ¿no? Estas puertas abiertas y algo que a mí me parece fundamental, busquemos soluciones antes de buscar culpables. Eso también creo que finalmente ayuda a que esta dinámica se genere. Porque cuando tú empiezas a buscar culpables, de una manera también educas a tu equipo a hacer eso. Ellos, en lugar de pensar en soluciones, van a estar pensando en quién tuvo la culpa y en eso se pierde pues mucho tiempo y energía y genera desgaste en los equipos. Creo que es mucho más, más productivo pensar en soluciones. Ya después identificamos qué falló, si fue alguien, si fue algo en el proceso, alguna vulnerabilidad que tenga el proceso, y si es el caso, pues nos ayuda también para mejorar, ¿no? La mejora continua también es un aspecto súper importante en cualquier área y en particular en capital humano. Oye, por esta última pregunta acerca de conocerte como líder, me gustaría que nos compartieras qué significado estos años en Steren. ¿Qué, perdón? ¿Qué ha significado? ¿Qué ha significado para ti estar en Steren como líder de recursos humanos? Ya. Bueno, al ser una empresa que está perfectamente bien organizada, documentada, procesos, políticas, pues es eso, ¿no? La realidad es que creo que de repente uno se acostumbra a trabajar a los bomberazos, a las necesidades, ¿no? A lo que va surgiendo. Y no está mal, porque también el negocio de repente tiene situaciones que no esperas y hay que saber reaccionar y corregir o tomar decisiones en el momento. Eso creo que es positivo, pero no puede ser tu forma de trabajar permanentemente, ¿no? Y creo que algo que me he encontrado aquí en Steren es muchísima organización, muy buenos controles, gente muy profesional, un área de mejora continua que acompaña al negocio en todo, ¿no? Todo el tiempo. Y algo fundamental aquí en Steren es que nada está escrito sobre piedra. O sea, lo único que podríamos decirse está fijo es la mejora continua, ¿no? Si hay algún proceso que se puede hacer más corto, más rápido, más eficiente y mejorar resultados, se cambia, ¿no? O sea, no hay nada, no hay egos, no hay esa parte donde, no, esto lo hacemos así porque así lo hacía el que estaba antes o porque así lo pidió el dueño o porque así lo hizo alguien en algún momento, ¿no? No hay esos paradigmas y eso también de verdad facilita muchísimo el trabajo.
Oye, creo que nos va a dar envidia que estás trabajando en Estéreo, porque, híjole, yo como consultora y ayudando a transformar culturas organizacionales, esto que mencionas de los egos es la peor cosa que viven las empresas, es el campo de mina que constantemente está explotando, donde hay un área de oportunidad bastante fuerte en la mayoría de las empresas en México y qué felicidad y qué gozo estar en una empresa muy diferente y qué bueno y agradezco muchísimo que hayas tenido el espacio para platicarnos y cómo se vive la cultura de Sterem, ¿no? Que es, para cerrar estas preguntas, pues es un buen recapitular cómo lo estás viviendo y pues qué envidia y qué bueno que estás en ese lugar, ¿no? Qué bueno que estás en Sterem. Pero el día de hoy vamos a hablar sobre cultura organizacional. Es un tema que a mí me apasiona muchísimo. Con esto que nos estás mencionando, creo que tenemos mucho de qué hablar. Y para iniciar, me gustaría saber qué significa para ti, no sé si tengas algún concepto diferente al común que nosotros manejamos como líderes de recursos humanos sobre cultura organizacional. ¿Qué es para ti, Martín? Yo creo que la cultura organizacional es lo que en realidad se vive en una empresa y no lo que dice ¿no? No, para, Un- sí. sí, lo que sea, un letrero ahí en cualquier pared de recursos humanos. Esa no es la cultura, eso es muchas veces vista, incluso son contradictorios, lo que se vive en el día a día en una organización y lo que dice la filosofía organizacional en cuanto a visión, misión, valores, a veces no son reales o no los ves, ¿no? No los ves por más que los buscas, no los identificas. Entonces, para mí la cultura organizacional es realmente esa pues eso que la gente vive y transmite en su día a día, ¿no? En una organización. Y si coincide con esa filosofía organizacional, pues fantástico, ¿no? Pero realmente la cultura es eso, es lo que a veces, muchas veces o la mayoría de las veces no está escrito, pero es lo que mueve a una organización. Oye, dentro de esta organización, sé que lograste la certificación o que la empresa logra la certificación del mejor lugar del mundo, Great Place to Work, en el 2024. Para poder tener esa certificación, para quien no conozca del contexto, hay que alinear la cultura, diferentes procesos. No cualquier empresa lo tiene. DHL es otra de las empresas que también lo tienen. Pero, ¿cómo fue el camino a esa certificación? Cuéntanos. Realmente la empresa ya se había certificado anteriormente, entonces había toda una base, todo un know-how, ¿no? No te voy a decir que vine yo aquí a cambiar, ¿no? Todo. Realmente había ya un camino recorrido por la organización, por el equipo de capital humano. Entonces, realmente algo importante, pues, es escuchar. Estas encuestas como la Great Place to Work, realmente, pues, la gente te lo dice una vez y te lo dice bien, ¿no? O sea, contesta una encuesta con la idea o con la esperanza de que algo cambie cuando hay una área de oportunidad importante para ellos. Y creo que te puedes certificar una vez en Great Place to Work. Creo que Sí, certificarte la segunda vez o la segunda vez salir mejor que la primera, ese es realmente el reto. sí, sí, sí. No quiero menospreciar el certificado, costó trabajo y fue trabajo de mucha gente, pero sin que me lo preguntes, creo que el verdadero reto es certificarte por segunda vez y que tu resultado sea mejor que el de la primera, ¿no? Creo que ese es realmente el reto, porque la segunda vez la gente ya, ahora sí va a decir, yo ya se lo dije, ya se lo pedí, ya le transmití aquello que por ahí con lo que no me sentía tan a gusto, y entonces ahora van a medir si hiciste algo en ese sentido. Entonces creo que eso es lo que para mí vale, ¿no? De hecho, la certificación la vamos a hacer el siguiente año, para el 26, y creo que ese realmente va a ser para mí el termómetro de si realmente Verdadero. se hizo algo para mejorar el clima y la cultura de la organización. Y entonces aquí entraría mi siguiente pregunta. ¿Qué estás haciendo actualmente? Porque la cultura organizacional, creo que lo he mencionado en diferentes entrevistas, hace poco yo estudié en el IPADE un certificado sobre transformación organizacional y una de las preguntas que nos hacen actualmente es, ¿qué estamos haciendo ahora para que la cultura se viva y cambie?
y esté constantemente, pues obviamente no en una forma sube y baja, tampoco en una forma lineal porque es imposible, pero sí para que esos cambios que en un año o en 2 años, en 3 meses esperas, sucedan. Correcto. Pues, digo, han sido muchas cosas. Algo que pedía la gente era capacitación, ¿no? Entonces estamos trabajando justo ahí en una plataforma para facilitar la capacitación y los planes de carrera del equipo. Eso me parece que va a ser fundamental. Te puedo decir que incluso era la primera, la primera ¿cómo decir? Área de oportunidad, ¿no? Con la Ujú. que teníamos que trabajar. Estamos trabajando en ello. Entonces creo que va a haber un resultado, va a ser notorio ahí un resultado. Otra de las situaciones, y creo que lamentablemente ocurre en muchas organizaciones y a veces es muy subjetivo, y es el favoritismo, ¿no? A veces la gente tiene la idea de que los líderes o algunos líderes se mueven con base en favoritos o favoritismo, y entonces ir eliminando eso a través de talleres de liderazgo justo con los líderes, mostrando, ¿no? Cuáles técnicas, qué maneras, qué formas hay de lograr resultados excepcionales con la gente. Creo que también nos va a generar ahí un impacto positivo. No creo que sea perfecto, yo creo que todavía hay áreas de oportunidad en ese sentido, porque a veces también el criterio de los líderes, cuando está sujeto más a estados de ánimo o a preferencias personales que realmente a un criterio técnico, ¿no? O profesional, pues puede surgir esta percepción, ¿no? Y también en otras ocasiones, pues hay subjetividad del colaborador, ¿no? Por ahí tú das un permiso a un colaborador que es estupendo y es extraordinario en su desempeño, haces alguna excepción, algo especial con él, y viene el colaborador que es bueno, hace su trabajo, cumple, pero nunca da el extra, ¿no? Y nunca da ese estirón en sus resultados. Pues claro que para él va a ser posiblemente injusto que la otra persona le hayas tenido alguna consideración especial, pero para ti como líder va a estar muy claro cuál fue el criterio que utilizaste, ¿no? Creo que en medida de lo posible hay que transmitir esos criterios al equipo, transparentarlos, pues para que eso ayude a mitigar un poco esa percepción que puede llegar a haber de favoritismo, ¿no? Ok, oye, no sé para ti, pero como bien decíamos al inicio, la parte de la cultura organizacional es el día a día, cómo se vive. Eh, ¿Por qué es tan difícil que cambie la cultura organizacional de las empresas? Es todo un reto. Creo que lo primero que tienes me parece el primer paso es saber para qué quieres cambiar una cultura organizacional, ¿no? Yo creo que eso es fundamental, preguntarte el para qué la quieres cambiar, porque finalmente creo que lo entendemos todos, nos debemos a un negocio, las empresas están para generar ingresos, ¿no? Correcto. Entonces, un cambio de cultura tiene que ir orientado a mejorar los resultados del negocio, ¿no? Entonces, si eso lo tenemos claro, ahora es cómo lo hacemos, ¿no? ¿Dónde están esas áreas de oportunidad y cómo lo hacemos? Y algo fundamental, me parece, ¿no? Tienes que encontrar eh, esos líderes informales, esos embajadores del proyecto que te ayuden finalmente a transmitir ese cambio al resto del equipo. No vas a llegar a todos, no todos lo van a ver de la misma manera, pero si llegas a esos líderes informales o a esos, bueno, que se puedan convertir en tus embajadores, pues se vuelve mucho más sencillo, a mi parecer o en mi experiencia, así es como ha funcionado. Oye, dijiste tres cosas importantes, ¿no? ¿Para qué quieres cambiar? Esto es algo que yo también he aprendido y que constantemente le digo a mis clientes. Llegan a mí, quieren cambiar, están dentro de una energía de sí se puede el cambio, pero dentro de estos cambios tiene mucho que ver el líder, los liderazgos. ¿Consideras que actualmente el liderazgo está en crisis dentro de las empresas con los puestos directivos, con los puestos operativos? ¿Crees que hay una crisis? Yo creo que no han evolucionado quizás, ¿no? Al entorno. Hoy el colaborador, digamos, ¿no? En general, la gente, no solo los colaboradores, la gente en general está mucho más informada, ¿no? O sea, podemos ver que en la palma de nuestra mano, ¿no? Nuestro celular, nuestros dispositivos,
pues tienes ahí el conocimiento del mundo en tu mano, ¿no? Si quieres preguntar sobre legislación laboral, en un segundo ya tienes ahí, y si le preguntas a un chat GPT o a un asistente Más, de claro. inteligencia artificial, hasta te interpreta lo que dice la ley, no solo te la lee, ¿no? Sino que además te la interpreta y hasta recomendación te hace, ¿no? Entonces, eso creo que genera, pues que tengas, como líder, tengas que elevar tu nivel, ¿no? De criterio. Hoy no puede ser esta parte de que la jerarquía sea el mandatorio en una organización. Realmente creo que son las habilidades blandas las que deben de priorizarse, ¿no? Tu habilidad blanda para comunicar, tu habilidad blanda para inspirar, tu habilidad blanda para razonar y entender, ¿no? También, y para empatizar con lo que te puede estar requiriendo el colaborador de tu equipo. Entonces, sí creo que es retador hoy como líder, porque ya la jerarquía o el nombre o el título de tu puesto no es suficiente para dirigir a un equipo. Estoy, híjole, coincido contigo en todo lo que nos has compartido. Creo que tu experiencia es muy vasta, es muy nutrida. Creo que también que eso que te ha ayudado a experimentar la cultura organizacional de diferente manera a lo que comúnmente tenemos nos hace que nos des esta nutrición. Yo la vivo constantemente y algo que a mí me gusta también acerca de la cultura es hablar de este liderazgo en crisis, pero cómo salir de este liderazgo en crisis de las empresas, ¿no? Las habilidades blandas que son súper importantes. Y algo que yo recalco muchísimo es el liderazgo coherente. ¿Qué tan importante es para ti ser un líder coherente para llevar a cabo la cultura, no que ya se tenía, no la que en un futuro pues estás planeando, sino la que se vive en el día a día? ¿Cómo es Bueno, ese líder coherente que tú llevas a cabo? pues digo, tenemos que tomar en cuenta que cuando dirigimos gente de alguna manera, digo, no sé si quepa la comparación, pero es como cuando tienes hijos, ¿no? Y un padre que fuma y le dice a sus hijos que no fumen, bueno, su probabilidad de éxito se reduce Claro, muchísimo, ¿no? Exacto, a lo mejor no van a fumar enfrente suyo, pero de que van a fumar, bueno, la lo- probabilidad es altísima. por Y yo supuesto. creo que esa coherencia, esa congruencia, ¿no? De los líderes es fundamental. O sea, ellos tienen que comulgar, tienen que creer y tienen finalmente que ser el ejemplo en lo que esperan y transmiten a su equipo. No puedes pedir puntualidad y tú eres el más impuntual. No puedes pedir buena actitud y tú eres el que siempre está de malas. No puedes esperar proactividad y tú eres el último en proponer cosas. Entonces, sí creo que como líder tienes que asumir que eres el ejemplo, ¿no? Yo siempre he dicho que eres una figura pública en el microcosmos de tu equipo, ¿no? Entonces, creo que eso, si lo asumes y lo asumes con responsabilidad, lo puedes utilizar de manera muy positiva. Estoy pues muy agradecida de escuchar a un líder que tiene toda esta coherencia, que vive su cultura. Me gustaría que le dieras como quizás, no sé si decirlo, algún consejo o quizás alguna recomendación a todos aquellos líderes que están buscando implementar una cultura que se pueda vivir en el día a día. ¿Por qué empezarían según tu experiencia o en base a tu experiencia? Sí, como te decía hace un momento, el para qué. Ya, ok, tenemos claro el para qué. Ahora el cómo. Y en el cómo tiene que ser de una manera sustentable, ¿no? Para el negocio, porque Ujú. si de repente vas a proponer, yo qué sé, membresías para el gimnasio, pero a la gente la tienes trabajando 14 horas, perdón, pero pues no sirve de nada, ¿no? No hay más. Eso y nada no sirve. Entonces creo que también lo que tú en su momento llegues a visualizar como un beneficio para el personal tiene que ser coherente con otras condiciones de trabajo, ¿no? Digo, te pongo el ejemplo del gimnasio, ¿no? Que lo veo, lo he visto, o empresas que dan, no sé, el comedor, no se preocupa por la calidad de los alimentos, pero luego están muy preocupados porque hay obesidad en el equipo, ¿no? Entonces, creo que tiene que haber ahí congruencia entre lo que esperas y finalmente lo que también le brindas pues a la gente, a la organización, ¿no? Para que pueda llegar a esos objetivos. Y yo creo que haría una pregunta también adicional, ¿no? El por qué, el para qué o el cómo, pero también
No todas las situaciones que vive una empresa, que pueden ser bomberazos o alertas rojas, son para cambiar una cultura. Y no todos los aspectos de una cultura, ¿no? Entonces creo que es importante sentarnos a analizar como líderes porque no sé si a ti te esté pasando, pero el bombardeo de información de necesitas implementar eso, necesitas poner inteligencia artificial en tus procesos, necesitas y necesitas y necesitas, se vuelven una necesidad constante de lo están haciendo las empresas, lo está haciendo mi competencia y yo no estoy haciendo nada. Y pareciera que estamos en un hoyo, pareciera que no estamos dentro de la parte competitiva del mercado y a veces esa sensación tiende a actuar de esta manera, ¿no? ¿Cómo has sobrellevado esta parte de todo el mundo estamos dentro de IA, todo el mundo estamos haciendo algo? Parece que sí, pero no nos dejamos llevar. Yo creo que ese sería como un buen punto. ¿Tú qué piensas de esto? Sí, por supuesto. Y fíjate que, no sé, estaba pensando, ¿no? Mientras te escuchaba, algo fundamental es, o sea, ya que tienes definida esa cultura, tienes que voltear a ver si realmente la gente que tienes y la que incorporas a tu organización está alineada con hay ese fit cultural entre el colaborador que entra y lo que tú estás tratando de permear. Por ejemplo, tú si tienes una cultura muy cálida hacia la gente y buscas a un líder, y traes a alguien que técnicamente y en su currículum es espectacular, pero sabes que las empresas de las que viene son, eh, pues por decirlo, ¿no? Amablemente golpeadores, ¿no? O sea, son golpeadores que no les importa, o sea, les importa llegar al resultado sin importar cómo, pues ahí va a haber un choque, ¿no? ¿Correcto? Eh, Tienes que entonces buscar dentro de las características de la gente que incorporas, pues cierta resiliencia, suponiendo que tu cultura es la de mucha exigencia, la de mucha asertividad, incluso al momento de dar retroalimentación, pues tienes que buscar esa gente, esos perfiles con esa resiliencia, pues que pues no haya un choque a la primera. Nosotros aquí lo que empezamos a hacer fue medir el estilo de liderazgo, ver que ese estilo de liderazgo fuera el indicado o el adecuado para el área en la que se encontraba. En general vimos que sí, había una buena alineación. Posteriormente, lo que hemos hecho es también las nuevas incorporaciones a esos equipos, pues vemos que también hay ese match, no solo o ese fit cultural, sino también ese fit con el equipo y con el estilo de liderazgo con el que va a trabajar. Entonces, eso creo que ayuda a que la cultura se mantenga, la que tú quieras, y me imagino que en un cambio operaría exactamente igual, ¿no? Tienes que fijar cuál es esa cultura que tienes y traer a la gente o formar a la gente para que esté alineada con esa cultura, pero en una empresa siempre hay incorporaciones, entonces creo que esas incorporaciones desde un inicio tienen que ser pues ya con esa visión o con esa idea de alineación o de fit, ¿no? Con la cultura. Oye, qué importante lo que mencionas y me da parteaguas para mi siguiente pregunta, que es sobre el talento. Actualmente, ¿tú consideras que hay talento, no hay talento? ¿Cómo lo ve Martín? Yo creo que hay muchísimo talento, o sea, de verdad, yo la transformación que he visto en la gente en los últimos años, de cuando yo inicié, también bueno, me tocaba trabajar al inicio con mucho perfil operativo, ya posteriormente más corporativo, pero la transformación del candidato es notoria, el dominio que tienen de herramientas tecnológicas, maestrías, bueno, posgrados, idiomas, o sea, la verdad es que la gente hoy está más preparada que nunca, ¿no? Entonces creo que eso es innegable, ¿no? El nivel de talento creo que es mayor y creo que eso también genera que haya otro tipo de exigencias hacia las organizaciones y hacia los líderes que comentábamos hace un momento. Tener gente con esos perfiles también es un reto, ¿no? Es un reto atraerlos y un doble reto retenerlos, porque se sientan contentos, retados, satisfechos, motivados, se vuelve un reto doble el retener ese talento. Pero talento yo creo que sí hay. Ahora también creo que hoy hay mucho más que antes, derivado de toda esta digitalización del comercio y de muchas cosas. Hay mucho emprendedor, ¿no? Mucho talento se queda hoy emprendiendo sus propios proyectos y creo que eso, bueno, nos enriquece a todos, pero creo que también podría generar un cambio con respecto a antes,
que la gente crecía, estudiaba con una idea de instalarse en una empresa y quedarse ahí, ¿no? Por el mayor tiempo posible. Claro. Hoy la gente, esta generación, estas generaciones jóvenes con las que trabajamos, tiene la idea de seguirse preparando y si pueden seguir creciendo en una organización, fantástico, pero también no pierden de vista en muchos casos el poder emprender algo propio. Oye, hablando ahorita de diversas generaciones, que es obvio que tenemos dentro de las empresas, sobre todo empresas como son Steren, que llevan años dentro del mercado, ¿cómo ha sido incorporar nuevas generaciones, generaciones que ya están trabajando desde hace tiempo con Steren? ¿Qué se ha vivido? ¿Qué retos? ¿Cómo consideras que esto ha sido ahora tú en el área de recursos humanos? ¿Cómo lo has llevado? Pues creo que de forma orgánica, no ha sido intencional. Creo que pues la gente al final busca dónde se siente cómoda, también dónde se siente identificada e integrada y lo va a hacer de forma mucho más sencilla si lo que encuentra en una organización se siente identificado, ¿no? Es real que tienes varias generaciones trabajando al mismo tiempo en la organización, pero sí he identificado, te digo, no ha sido una estrategia, ha sido algo muy orgánico que se ha dado, que ves equipos muy jóvenes, equipos más o menos jóvenes y por ahí equipos que tienen gente con cierto expertise. Creo que en la parte, esta gente, ¿no? Yo estoy en ese grupo ya de gente mayor, creo que en áreas donde quizás se requiera cuidar el proceso, ¿no? Donde se requiera, pues, un expertise, un conocimiento del negocio, creo que la experiencia es muy importante. Y áreas donde la parte creativa, la parte de la innovación, donde la tecnología también sea un tema importante, pues esta gente de estas generaciones más jóvenes, pues es muy importante, ¿no? Y se vuelven disruptivos en muchas ocasiones. Esto que mencionabas ahorita y anteriormente sobre que sí hay talento, pero que el talento también está tomando diferentes aristas para volverse a la mejor parte de la economía, también parte de esta experiencia en un área, me lleva a saber que sí hay talento, como bien lo dices, que hay talento para poder formar en diferentes áreas, pero ¿cómo se observa a alguien que quiere posicionarse en una dirección y que es joven? ¿Qué le recomendarías? ¿Cuáles serían los primeros pasos que los profesionales que recién egresados, que tienen por ahí un año, 2 años de experiencia y que todavía tienen un camino largo para esta trayectoria, qué les recomendarías a todos ellos? Que todo llega a su tiempo, que se sigan preparando, que tengan más de un rol, que no se queden. Yo trato, ¿no? Y hablo con mi equipo, les sugiero, ¿no? Y a medida que yo puedo, los ayudo para que no hagan una sola función. Creo que eso es importante, es muy enriquecedor. O sea, entre más, digamos, mayor responsabilidad vayas adquiriendo a lo largo de tu trayectoria, pues es importante que conozcas también más del negocio y más de otras áreas y no solamente de una. Correcto. Entonces creo que eso es importante. Creo que quedarte encasillado en una sola área limita mucho tus oportunidades. Entonces creo que los primeros años deben ser de aprendizaje, de probar, de equivocarte, de aprender, de observar, de escuchar, o sea, realmente de estar con todos los sentidos puestos en aprender lo más posible. Ahora, el que te llegue la oportunidad a una dirección, yo sé gente que le llega antes de los 35 años y lo hace maravillosamente bien, y hay gente que le llega después de los 40, ¿no? Entonces, creo que no es un tema de edad, no le pondría un número, creo que es un tema pues del mismo proceso y maduración que vamos teniendo de manera individual, lo que te va abriendo esas oportunidades. Oye, algo que compartes también es el aprendizaje continuo. Actualmente yo por ahí tengo una masterclass que cuando gustes para los gerentes, directivos, la podemos dar. Es totalmente gratuita. La construí de acuerdo al programa de IPADE que la he estado actualizando. También de diferente manera la he estado construyendo, yendo a seminarios, etcétera, etcétera. Y he escuchado a líderes de todas las áreas, a líderes de inteligencia artificial, líderes de recursos humanos, líderes emprendedores. Ayer me sumaba a una masterclass de Daniel Marcus y todos coinciden en lo siguiente: habilidad de aprendizaje continuo.
los líderes tenemos que estar en aprendizaje continuo, desarrollar estabilidad de diferentes maneras, sobre todo en el área en el que nosotros somos expertos. ¿Cómo Martín está actualmente llevando esta área? ¿Cómo lo recomiendas actualmente para tu equipo? ¿Qué hacen? Yo creo que al final es algo que cada persona también debe de tener, es esa iniciativa, esa curiosidad por seguir aprendiendo, por seguir, y sobre todo ahora, ¿no? Que sale una cosa nueva y en 15 días o un mes ya salió algo más, ¿no? Claro. Más innovador. Entonces tienes que estar realmente muy atento a eso, pero eso es una responsabilidad personal, ¿no? Ahí es la diferencia entre gente que se queda haciendo la misma función 25 años y gente que va evolucionando y sigue creciendo. Y un rasgo es eso, el no dejar de aprender, el no dejar de, pues de buscar, ¿no? Cómo adquirir nuevos conocimientos, nuevas habilidades, porque eso creo que es lo que hace la diferencia en una trayectoria profesional. Sumamente, yo la verdad es que cuando estoy dando esta masterclass, estoy llevando el liderazgo en alguna consultoría, hacemos un esquema profesional para poder evaluar qué habilidades están en desarrollo, qué habilidades actualmente están generando pues una mejora y la habilidad donde más auge tengo y donde más apoyo se requiere es en esta, el aprendizaje continuo, el liderazgo coherente, todo lo que tiene que ver con la inteligencia emocional, que son tres habilidades que para mí sí o sí un líder debe de manejar, debe de tener para poder dirigir equipos. Entonces, creo que por ahí quien nos escuche puede tomar nota para poder seguir desarrollando estas habilidades que sí o sí tenemos que tener. Estamos casi por concluir. A mí me gustaría que dentro de lo posible nos compartieras si actualmente ustedes están incorporando inteligencia artificial, alguno de los procesos de recursos humanos, qué piensas sobre la inteligencia artificial, nos viene a reemplazar. Dame tu perspectiva, Martín. Bueno, no lo digo yo, ¿no? He leído distintos artículos. En la revolución industrial pasó lo mismo, ¿no? La gente pensó que las máquinas les iban a robar el empleo y la realidad lo que sucedió es que los empleos se transformaron. Creo que va a ser exactamente lo mismo con la inteligencia artificial, Correcto. pero para no quedarse atrás o no quedarse afuera, hay que aprender a usar las herramientas que hay ahora, que aparte son sumamente amigables. O sea, realmente no es que tengas que irte ahora a estudiar una ingeniería en sistemas para entender la inteligencia artificial. Está hecha de una manera que prácticamente cualquiera la puede utilizar. Obviamente hay niveles, obviamente hay grados de dificultad, ¿no? Distintos, y dependiendo de tu conocimiento vas a poder hacer un uso distinto de las herramientas. Pero no hay que perderle el miedo. Yo no creo que vengan a sustituir a nadie, pero sí creo que van a transformar el trabajo. Hoy escuchamos muchísimo los famosos sistemas de ATS, como pues ya muchos primeros filtros, a lo mejor el del CV lo hace un sistema, ¿no? De inteligencia artificial. Y bueno, hay que aprender de eso, hay que acostumbrarnos a eso. Hoy vas a un restaurante de comida rápida y pues todo es inteligencia artificial. O sea, digo, por más que tú sigas viendo una persona en el mostrador, todo lo que hay detrás de ese negocio ya es inteligencia artificial. Entonces, no hay que tenerle miedo, hay que familiarizarnos con ella. Creo que en medida de eso, pues también evolucionamos en nuestras funciones. Yo creo que, no sé, me imagino que también hay un poco de vergüenza, ¿no? Veo luego ciertos comentarios de esta publicación la hicieron con ChatGPT. Eh, Depende de qué hagas con ChatGPT, ¿no? Si vas a inventar un tema o inventar una historia que no es cierta, bueno, pues me parece que pierde propósito. Pero si lo usas como una herramienta para redactar, ¿no? De una forma más prolija algo que tú quieras transmitir, pues me parece que está correcto. Y en ese caso, pues no es la inteligencia artificial la que lo está haciendo, lo estás haciendo tú de la mano de una inteligencia artificial que te ayuda a mejorar la calidad de lo que haces. Entonces, creo que hay que perderle el miedo. Me imagino que hace muchos años, cuando salió Excel, los contadores, habrá habido contadores que decían, ¿cómo es posible que usen Excel? Entonces, no saben Contabilidad. de contabilidad y necesitan un Excel. Y la realidad es que el Excel lo que hace, necesitas conocimiento, porque el Excel, ¿no? Lo tienes que revisar, tienes que entender las fórmulas, tienes que saber de dónde vienen los datos. Después el Excel lo hace todo más rápido, pero tienes que saber. Entonces,
la inteligencia artificial creo que es algo similar, o sea, lo va a hacer más rápido que tú, sin duda, pero también tienes que saber, no te puedes deslindar o olvidar de seguir aprendiendo porque pues de otra manera quedas muy corto en el uso de estas herramientas. Y volvemos a lo que hace unos segundos decíamos, ¿no? La habilidad del aprendizaje continuo, que tiene que ser una habilidad que tenemos que estar desarrollando y explorando constantemente para no quedarnos fuera, no solo de los temas que actualmente se mueven, de las plataformas, de las nuevas inteligencias artificiales, sino como un propósito de líder de estar en este desarrollo continuo, ¿no? Que creo que es, bajo mi perspectiva, algo que constantemente tenemos que hacer los líderes. Sin duda. Para poder ir cerrando, me gustaría compartirte dos preguntas más. Bueno, tres. Sí, sí. La primera es, si tú tuvieras un superpoder, ¿qué cambiarías del área de recursos humanos? ¿Qué cambiaría? Algo que sigue siendo, creo que, un tema pendiente es hablar el lenguaje del negocio, ser más financieros en ciertos aspectos al momento de transmitir un proyecto, al momento de medir un proyecto. Creo que la parte de People Analytics, si bien ya no es nueva, ya muchísimas empresas la tienen súper adoptada, creo que ya es un must en la mayoría de las organizaciones. Entonces, yo creo que esa parte de análisis, capital humano genera muchísima data, ¿no? De lo que te puedas imaginar y creo que a veces no la sabemos aprovechar, no la estamos utilizando del todo para tomar mejores decisiones del negocio, ¿no? Acompañar las decisiones del negocio y no simplemente queden ahí como anécdotas que solo capital humano sabe, ¿no? Correcto, no. La información, el Big Data, toda esta parte de análisis, creo que sí es importante. Creo que eso pudiéramos a lo mejor no cambiar, a lo mejor implementar mucho más en otras empresas dentro del área y que fuera más estratégico. ¿Qué tendencias, qué procesos tenemos que hacer sí o sí a partir de ahorita o que tendremos que ya estar haciendo o vienen para el 2026 dentro del área de recursos humanos? Eh, bueno, ¿te refieres a modernizar o en general? Perdona. En general, compartir un poco sobre tu experiencia y conocimiento. Claro, no, yo creo que ya desde ahora, ¿no? Tendrías que tener claro cuál va a ser el crecimiento, por ejemplo, las necesidades de talento para el siguiente año, qué áreas van a crecer, hacia dónde van a crecer. Sobre todo, digo, corporativo puede tener una noción bastante importante ya de cuánto pudiera llegar a crecer, pero áreas del negocio operativas, centros de distribución, tiendas, ¿no? Este giro del retail es muy dinámico y va muy rápido. Y creo que en medida que tengas esa información, pues si se puede, ¿no? Con todo el tiempo de anticipación, ¿no? Si lo tienes antes, pues puedes planificar y organizar mucho mejor las tareas de tu equipo. Entonces creo que ya tendrías que tener claro, o más o menos claro, por lo menos, el crecimiento del siguiente año para prever pues, las necesidades de talento que puedas llegar a tener. Eh, bueno, presupuestos también ya tendrías que tenerlos listos, presupuesto, ¿no? De gasto personal ya lo tienes que tener listo y los objetivos también del siguiente año, ¿no? Creo que los objetivos, si están bien hechos, no tienen que variar gran cosa de un año a otro, pero creo que siempre darles una revisada antes de arrancar el año es lo ideal, ¿no? Y lamentablemente no siempre ocurre, a veces ya arranca el año y sigues revisando objetivos y muchas veces quedan ya definidos o oficializados ya un poco tarde, ¿no? Entonces creo que es algo que también tenemos que hacer mejor las áreas de capital humano. Ok, oye, hablando de talento, ¿dónde se pueden postular? ¿Tienen alguna liga donde quizás alguien que esté interesado en mandar su currículum te lo pueda hacer llegar? Nos pueden contactar y nosotros mandar la información. Esto como parteaguas también para quien esté interesado en una cultura, en pertenecer a Steren, ¿cómo lo pueden hacer? Cuéntanos, por favor. Sí, bueno, a través de nuestro sitio www.steren.com.mx pueden visitar la bolsa de trabajo, ahí ver empleos que están activos y también estar atentos a publicaciones, tanto en distintas plataformas, dependiendo el tipo de puesto que estamos buscando. Todo el tiempo estamos presentes en distintas plataformas, entonces les sugeriría eso y también contactar, ¿no? Me pueden contactar a mí, contactar
a gente de atracción de talento y hacernos llegar su CV y con mucho gusto lo hacemos llegar a las manos correctas. Hace un momento, antes de entrar a esta videollamada, me escribía una persona que, bueno, contestó a una de mis publicaciones, me mandó su CV, canalicé su CV al área de atracción de talento y empieza a trabajar con nosotros la próxima semana, ¿no? Estaba muy agradecida por haberle dado seguimiento a su solicitud y realmente pues fue un beneficio mutuo, ¿no? Ella era el perfil que necesitamos, se puso a la vista y finalmente ingresó y pues me da mucho gusto ese tipo de historias con final feliz, ¿no? Ahora pues desearle todo el éxito, apoyarla también desde nuestro lado para que así sea. Y bueno, pues eso, estar en contacto, ¿no? Tener visibilidad. No te digo que siempre que mandes un CV, pues va a haber una oportunidad, porque muchas veces no hay vacantes en ese momento para un perfil, pero mira, con suerte Y pasa. y sin dejarlo de buscar, llegan esas oportunidades, ¿no? Híjole, yo aquí tengo dos, no sé, me siento como en esta necesidad de decirlo. Primero que nada, qué padre y qué profesional que tú tengas este tacto tan humano de decir, oye, alguien me está compartiendo, leerlo, porque no sé tú, pero en LinkedIn pocos profesionales, directores, empresarios, CEOs, no contestan los chats. Sí. Y creo que esto también habla mucho del líder personal y de la empresa que tú representas, ¿no? Hablando de cultura, tú eres el día a día que representa la cultura en donde trabajas, de la empresa en donde trabajas. Y como líder prácticamente individual, profesional, habla muchísimo de ti, Martín. La verdad es que hace una entrevista muy, para mí, de mucho aprendizaje, de mucho tacto humano. Creo que eres un líder muy humano, muy cercano a su gente, cercano a los procesos, cercano a la empresa. Y eso habla mucho del crecimiento que quizás estás teniendo y que de lo que puedes llegar a hacer en otras empresas o mismo en Steren, ¿no? Entonces, yo te agradezco mucho esta entrevista, agradezco mucho el espacio, la apertura a la agenda y no sé, por último me gustaría que compartieras algún mensaje para la audiencia, para quien lo vio y para quien lo va a ver en un futuro. Claro. Muchas gracias por todo esto, ¿no? Tus palabras, Jessica. Y pues la recomendación honesta, bueno, honesta y transparente es, si estás en capital humano, tienes que tener vocación de servicio y te tiene que gustar la gente, ¿no? Y si no te gusta la gente, perdón, pero búscate otra cosa, porque realmente es un área que necesita de gente que le guste la gente y ayudar y estar ahí. Correcto, muchas gracias por estas palabras. Pues no me queda más que despedirme de nuestro público. Gracias a todos aquellos que se conectaron, a todos aquellos que van a ver la retransmisión en algún momento. Agradecerte de nuevo, Martín. Nos vemos en la siguiente conexión. Muchísimas gracias, comunidad de LinkedIn. Hasta luego. Gracias.